Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de Una liturgia para la vida. Comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Este domingo en sí tocaba el domingo 31, como íbamos poco a poco llegando a la recta final del año litúrgico. Pero tenemos una celebración católica, consecuentemente mundial, en nuestra iglesia para retomarla, que viene siendo el Día de los Fieles Difuntos. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, iHeartRadio y en YouTube Una liturgia para la vida o el Padre Víctor Anguiano. Para esta ocasión me gustó mucho una reflexión del Padre Gonzalo Guzmán y se las voy a compartir. Espero ser fiel a su pensamiento en esta ocasión de esta lectura, de esta reflexión. Todos, cuando nacemos, hay una algarabía en nuestro hogar con un nuevo nacimiento. Y siempre nos preguntamos, ¿qué será de esta criatura en el futuro? Mas no nos preguntamos cuánto va a durar de vida, prematuramente, juvenilmente o ya muy maduro o mayor, puesto que con ello está latente y lógico o normal entre nosotros que vamos a morir, tarde o temprano. A tal grado que precisamente ir viviendo es ir muriendo. También se dice por ahí un año más de vida, pero también es un año menos de vida. La ciencia y la tecnología han avanzado a tal grado que prolongamos o retardamos la muerte, pero siempre llegará. Morir es lógico y solo es alarmante cuando se multiplica o cuando sale fuera de rutina. Y aquí quiero abundar, por ejemplo, en un desastre aéreo o autobús o tsunami o terremoto o explosión. Pero también sale de la rutina cuando precisamente se quitan la vida. En corta edad, sobre todo. Nos alarma y otras veces también nos angustia. En el occidente se opta
por esconder la muerte. Y se da, muchas de las ocasiones, una solución bastante compleja ante lo personal de estas muertes como en lo social, como hemos comentado anteriormente. Ante todo, los suicidios. La palabra del Señor nos ilumina. No se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Es una fase bastante de luz iluminadora para nosotros, los cristianos. Pablo también agrega: si hemos sido incorporados a Él en una muerte semejante a la suya, lo seremos en su resurrección. Y también abundo de que el Espíritu del Señor, que lo resucitó, también ese Espíritu nos resucitará a nosotros. La vida eterna en Cristo no consiste en desaparición de la muerte biológica. Tampoco la otra vida, el cielo, es un premio por nuestros méritos o por habernos portado bien, sino es vivir ya desde ahora y desde aquí y como por la eternidad el brazo amoroso eterno de Dios. Ese Dios que nos ama a todos, como también crea y nos crea, porque también fuimos nosotros escogidos desde millones de seres. Recordemos la biología. Recordemos que solamente una semilla fecunda la semilla de nuestra madre. Dios nos da, pues, aquello que también nos va a decir: antes de que ustedes me amaran, yo los amé primero. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Hemos estado reflexionando una reflexión que nos da el Padre Gonzalo Guzmán, que nos habla acerca de la muerte en este domingo 2 de noviembre, dedicado a los fieles difuntos. Continuamos. La muerte redentora de Cristo y su resurrección
permite vivir en esa casa eterna del Padre, en las muchas moradas que solo nos hablan de su amor. La muerte redentora de Cristo y su resurrección abre a la muerte una nueva vida a la existencia, e incluida la muerte inevitable, la muerte biológica. Esa vida nueva es cada acto, cada momento, cada sacrificio, cada sonrisa que se vive en este caminar de la vida. Se vive no en la muerte, sino en la plenitud del amor. Gracias a Él, la muerte deja de ser un fin y pasa a ser un nacimiento. Deja de ser una situación triste que termina en la vida eterna. Es un pasaje que todos debemos de pasar, de esta vida a la plenitud. Ese acto, ese momento, ese sacrificio, esa sonrisa, esa vida, tiene que llegar a la plenitud. Por ejemplo, en el matrimonio, ese amor de él y ella y él, es una gota, podríamos decir, contra el océano, que allá va a ser plenitud. La primera iglesia, cuando alguien fallecía, se le denominaba a ese cuerpo un difunto, que quería decir aquel que ha cumplido en la tierra y ahora vive en plenitud. No era mandarlo a la necrópolis como los paganos. Ahí terminó su caminar, sino al cementerio, al dormitorio, porque se esperaba la plenitud eterna. También, yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabras del Señor Jesús. La vida, pues, vivida según Cristo, deja de ser, pues, el arrojarnos a la muerte. En este caminar, pues, es un peregrinar a la eternidad, en el eterno amor de Dios, camino que se vive en la verdad de Dios y lleva la vida a su plenitud. Conmemorar los difuntos es elevar una oración de acción de gracias por sus vidas y ver el don de Dios realizado en ellos, como lo veíamos ayer en los santos y santas. Orar pues por ellos es afianzar nuestra certeza de que la muerte humana ha sido vencida por la vida eterna. Orar por ellos no es convencer a Dios de que sea misericordioso,
sino gozarnos de que su misericordia es eterna, de que en ella y con ella nuestros difuntos ya se han encontrado. Orar por los difuntos es fortalecer la esperanza de vivir ya como resucitados. Es pedir que estén contemplando al Dios Redentor, Creador y Misericordioso. Y si fuera necesario, puedan recibir la purificación final en el amor, el purgatorio. Conmemorar a ellos es alimentar en nosotros la certeza que vivimos como Cristo y moriremos con Él. Para un cristiano, hacer lo mejor de todo, viviendo en Cristo. Hacer de la vida un don de amor, puesto que tenemos todo cristiano, fe, esperanza y caridad. Y nos dirá Pablo después, lo último que quedará será la caridad, el amor, no solamente aquí, sino también allá. Los años de esta vida son preciosos como para no desearlos, y demasiado cortos como para querer morir. Más aún en Cristo, por quien esos años terminamos, sí, pero se abren a la eternidad. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte en donde estamos viendo la liturgia en el Catecismo de la Iglesia del Padre Cristóbal Orellana González, jesuita, que nos habla acerca de la liturgia en el Catecismo de la Iglesia. Con la invocación al Espíritu Santo y la certeza de su presencia y de su acción, la Iglesia sabe que posee el Espíritu de Cristo, que se hace presente en los sacramentos y de modo especial en la Eucaristía. Sin la acción del Espíritu no hay liturgia que santifique, ni acción cultual que llegue hasta el Padre. Recordemos que la Eucaristía es, por excelencia, en los demás sacramentos, porque en ella está nuestro Señor real y verdaderamente presente. Y aquí nos vuelve a recordar la invocación del Espíritu Santo, porque toda acción litúrgica
es al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Como también hemos comentado que la Eucaristía o la misa es el culmen, centro, fuente de la vida cristiana. Continuamos. La cuarta acción del Espíritu Santo en la liturgia es la comunión, que es misión para realizar plenamente la obra salvadora mediante la obra de los fieles que viven la gracia de los sacramentos. Y así es, cuando yo voy a un sacramento, debo de salir precisamente impregnado por la palabra, más por la acción o realización, mejor dicho, de tal sacramento que me invita a abrirme a Dios. Y con ello, asumido esta palabra o este mandato, lo realizaré en el caminar de mi vida. A todos, continúo, nos une en la comunión trinitaria y nos reúne en la más estrecha comunión fraterna. Pone a todos en comunión con el Señor Jesús para formar su cuerpo. Aquí también no se nos olvide de la comunión. La comunión de la Eucaristía o en la Eucaristía, que viene siendo cuando yo plenamente participo en ella. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. Y también nos está hablando aquí, nos estrecha en comunión fraterna para formar en Jesús su cuerpo en razón de los demás miembros de la iglesia o de los bautizados. Por eso, previamente a comulgar, dense fraternalmente la paz. Por si acaso haya en mí, antes de comulgar, algo contra mi hermano, allí se diluya para que esta comunión sea más plena o completa. Continúo. Acabada la celebración litúrgica, Él fecunda la vida de los fieles, a fin de que vivan en el culto de la existencia cotidiana, en el sacerdocio real y en el culto espiritual. Prolonga así la presencia viva de Cristo en los fieles y los transforma a imagen de su primogénito. Un buen resumen del papel del Espíritu se encuentra en la siguiente afirmación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que reciben, confortándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, al Salvador. Si bien es cierto lo anterior,
también lo es el catecismo, que habla en el desarrollo de cada celebración sacramental, podría haber sido más coherente con esta presentación inicial. Los sacramentos de la Iglesia. Dios Trino actúa hoy por medio de su Iglesia. Nos comunica el misterio pascual de Cristo en la meditación de la Iglesia, animada por el Espíritu, que es como su alma. A partir de Pentecostés, Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella de una manera nueva. Actúa por los sacramentos. Estamos en lo que se llama la economía sacramental, que consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. También pueden acceder a otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, iHeartRadio, como en YouTube. Esta parte vamos a entrar en Santos y Santas. 1 de noviembre. Solemnidad de todos los santos y santas. En los primeros tiempos, los cristianos empezaron a celebrar los aniversarios de las muertes de los santos en el lugar de su martirio. Pero luego, diócesis vecinas empezaron a intercambiar reliquias y a unir celebraciones en una fiesta común. Durante la persecución de Diocleciano, el número de mártires era tan alto que no se podía asignar días separados para cada uno. Así que se empezaron a agrupar en fechas comunes.
y eso dio paso a diversas celebraciones de muchos santos por todo el mundo cristiano. En el año 609, el Papa Bonifacio dedicó el Panteón en Roma en honor a la siempre Virgen María de todos los mártires. El Papa Gregorio III, año 731-741, consagró una capilla de la Basílica de San Pedro a todos los santos y fijó la fiesta el 1 de noviembre. La fiesta de hoy es una acción de gracias universal por la multitud de hombres y mujeres que, fieles a la voluntad de Dios, fueron testigos del reino a través de todos los tiempos. Estos hombres y mujeres de toda raza, clase social y estado de vida nos ofrecen a todos los cristianos una prueba de que la gracia de Dios actúa en todo tiempo y que todos podemos alcanzar el reino eterno. De esta santidad nos beneficiamos todos, que estamos unidos por la caridad y la gracia, como dice el Catecismo. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia. 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Ya en San Agustín había comentado la conveniencia de tener conmemoraciones de los difuntos, además del día de los aniversarios individuales. Y desde el siglo VII, muchos monasterios dedicaron un día especial al recuerdo de los difuntos. En la abadía benedictina de Cluny se empezó a celebrar este recuerdo el 2 de noviembre y la fiesta se extendió a Roma en el siglo XIV. La fiesta se celebra siempre, incluso si cae en domingo. En sentido de la celebración es en realidad pedir por la Iglesia purgante. Y en muchos países de habla hispana, esta celebración adquiere una importantísima, muy fuerte, con diversas tradiciones culturales de honrar y celebrar la vida de familiares y personas queridas, fallecidas, y de afirmar que la promesa del cielo es para todos los que aceptan la vida y la misericordia de Dios. Celebramos también la esperanza de nuestra propia resurrección, pues nos dice el Catecismo: Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. 3 de noviembre, San Martín de Porres, religioso, 1579-1639. San Martín es uno de los santos más populares entre las personas de habla hispana. Era hijo de un noble español y una mujer negra panameña. Nunca se casaron, pero le dieron una educación cristiana. Martín estudió farmacia y enfermería y llegó a ser cirujano. Intentó ser monje dominico, pero por ser mulato no se le admitió en un principio
aunque después profesó como hermano lego. Hizo su apostolado entre los enfermos y pobres y prácticamente estableció un hospital dentro del monasterio. Sufrió discriminación dentro del monasterio, pero a su muerte acudieron miles de personas de todas clases de la sociedad de Lima, reconociendo la enorme labor que había hecho en la ciudad. Es contemporáneo de Santo Toribio de Mogrovejo, Francisco Solano, Santa Rosa de Lima y Juan Macías. Se le atribuían hechos maravillosos, como la obediencia que le rendían los animales y el don de bilocación, que le permitía servir a diversas poblaciones al mismo tiempo, a veces conocido como Fray Escoba por los trabajos humildes que le asignaban. Martín brilla por su gran humildad y sencillez, y es modelo de lucha pacífica por la justicia social y contra el racismo. De la bienaventuranza de la pobreza es herencia de gloria para los pequeños. Dice el catecismo: la confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres, que ellos verán a Dios. 4 de noviembre, San Carlos Borromeo, obispo, 1538-1584. Carlos venía de una familia rica y influyente del norte de Italia. Su madre era Margarita de Medici, hermana del futuro Papa Pío IV. Carlos estudió en Pavia y obtuvo doctorados en Derecho Civil y Canónico en París. Una vez ordenado sacerdote, fue llamado a Roma a servir en el Vaticano, donde ocupó diversos cargos de importancia. Estando todavía en Roma, su tío Pío IV lo nombró cardenal y arzobispo de Milán. En lugar de buscar su propio beneficio y aprovecharse de su posición y conexiones familiares, regresó a Milán y trabajó fuertemente como buen pastor. Fue uno de los héroes de la Contrarreforma, luchando contra la corrupción. Reformó institutos religiosos y estableció seminarios, escuelas y hospitales para la víctima de la peste. Fue un hombre de oración y modelo de obispo en todos los aspectos. Es un gran ejemplo de integridad y fortaleza, aunque estaba rodeado de excesos y abusos en el uso del poder, incluso por personas que se llamaban cristianas. Perseverar en la verdad requiere valor. Nos habla el catecismo. La verdad o la veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Número 2468. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejar estar entre ustedes una semana más. Que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine, refuerce y ayuda en la esperanza de la resurrección. Y que esta vida sea la seña y el comienzo de llegar a la plenitud eterna. Feliz día, feliz tarde para todos.